la apuesta se duplique y que los invitados de calidad sigan. Y precisamente a partir de este momento comienza, porque es en este caso la primera, de los candidatos y candidatas a la vicepresidencia de la República Dominicana en esta recta final de una campaña que ya va bastante avanzada y en una fecha electoral que se acerca cada día. Y qué mejor manera de iniciar, de empezar, que con la presencia de una mujer abogada con experiencia profesional también en el empresariado y que obviamente todos la conocimos acompañando a un gran actor de la política dominicana, un hombre con luz propia, con opinión propia, con juicio y cabeza propia, y que pues yo creo que a todos en un momento dado nos hizo pensar ciertamente que en su trayecto en la política también estaba aspirar a grandes cosas, además de las que de por sí consiguió. Hablamos de Ingrid Mendoza, es la compañera de boleta del presidente Leonel Fernández en la candidatura, en el binomio que encabeza la Fuerza del Pueblo y sus partidos aliados. Y con ese aplauso que Aníbal muy bien convoca, le saludamos, le agradecemos venir al Gobierno de la Mañana y la Z101 a compartir en esta ronda de preguntas y respuestas sus motivaciones, sus proyectos, sus planes, su visión de lo que significa esta participación en política activa. Buenos días y bienvenida, Ingrid. Gracias a todos, gracias, un saludo muy especial a todos ustedes, amigos tan queridos. Gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y con los oyentes y los televidentes que nos ven desde sus hogares. Para ello, mis mayores deseos de bendiciones en este día. Doña Ingrid, para nosotros como Gobierno de la Mañana es un verdadero placer y un honor mío. Recibirle. Placer es mío. Le felicitamos por haber dado el paso, aceptar el reto de aspirar a la vicepresidencia de la República. Los Mendoza somos así, estamos. Y sobre todo por haber sido escogida como compañera de boleta por una figura que ha sido 3 veces presidente de la República. Doña Ingrid, usted decía recientemente que este es un gobierno de pocas realizaciones, de improvisaciones, decía usted, y de promesas no cumplidas. Acaba de pasar por aquí el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, que dice que hay una diferencia de por lo menos 40 puntos entre el presidente Luis Abinader y su más cercano seguidor, que sería el presidente Leonel Fernández. ¿A usted qué le parece esa apreciación que tiene el gobierno? Bueno, en función de lo que usted plantea. Sí, hay encuestas de todos tipos con diversos números. Estamos trabajando para que el presidente Leonel Fernández, que es un hombre que tiene capacidad, trayectoria, experiencia política, pues vuelva otra vez a ocupar la presidencia del país y realice una segunda ola de transformaciones en beneficio y el bienestar de toda la población dominicana. Querida Ingrid, yo honrada de que estés aquí. Honrada no yo. Acostumbro, ¿verdad?, a dar loas, pero para mí es de gran satisfacción que estés con nosotros. La vicepresidenta actual cambió de alguna manera la visión de lo que es un vicepresidente. Ha encabezado y todavía encabeza 4 gabinetes: eléctrico, salud, promoción de inversiones, políticas sociales, intervino en medio ambiente una vez, ahora parece que va a volver a intervenir, acompañó la gestión de educación del señor Fulcar, independientemente de los desempeños de estos gabinetes, que puede ser objeto de muchas cosas y no es mi pregunta. ¿En qué pudiéramos ver a Ingrid Mendoza de pared? Porque para mí será de pared mientras respires. Si logras la vicepresidencia de la República, habías cuenta que Leonel Fernández tiene otro perfil, vamos a decir, un hombre ya con varios periodos presidenciales y demás, pero de todas maneras, eso es lo que hemos visto últimamente de una vicepresidenta, una vicepresidencia activa. ¿Qué pudieras tú querer hacer si llegas a ser vicepresidenta de Leonel Fernández? Sí, tal como afirmas, de hace muchos años la figura vicepresidencial se había visto como una figura meramente decorativa,
pero eso ha ido cambiando con los años, pues los presidentes encargan cada vez tareas más fundamentales dentro del tren gubernativo a los vicepresidentes de la República. Leonel tiene un sinnúmero de, no son promesas, son más bien compromisos en favor del país y de toda la población. 2024 propuestas de gobierno tiene el presidente Leonel Fernández. En lo particular, ¿en qué le gustaría trabajar a Ingrid? En 3 vertientes, 3 aspectos, que son salud, educación y empleo. No sé si puedo más o menos desarrollarlos un poquito. Todo lo que usted quiere, gracias. Hasta las 12 del día para usted aquí. Bueno, gracias. En cuanto a la salud, el presidente Fernández y quien les habla, nosotras, digo nosotras en la tercera persona del plural, que la prefiero a utilizar a la del singular, vemos la salud de una forma integral, dirigido más bien hacia la persona, la familia y la comunidad, tomando en cuenta siempre la previsión mediante la promoción mediante campañas de concientización sobre problemas que agobian a la sociedad, por ejemplo, hábitos saludables, la práctica del deporte, el flagelo de las drogas, el embarazo en adolescentes. Pero dentro de la salud hay un tema que nos ha tocado mucho a partir especialmente de la pandemia, no solo a la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y por supuesto, ustedes saben que me refiero a la salud mental. Lamentablemente, en la República Dominicana, un 20% de la población padece algún tipo de trastorno mental. Es algo a lo que hay que ponerle un pare, de inmediato hay que ponerle atención. Estamos perdiendo vidas jóvenes por suicidio. Hay que decir la palabra, aunque pese, porque eso es uno de los problemas que tenemos. Tenemos que quitar el estigma sobre esa palabra y entender que cualquiera de nosotros, de nuestros familiares, en algún momento de nuestras vidas, puede ver comprometida su salud mental. El otro aspecto que me encantaría pues trabajar es la educación. La educación enfocada más hacia lo que es el maestro, el docente. Pónganse ustedes a pensar, ¿con quiénes pasan nuestros hijos la mayor parte de su tiempo? Luego del hogar, con los maestros. Nosotros necesitamos maestros definitivamente más capacitados, pero también mejor pagados. Necesitamos maestros más tecnológicos, más innovadores, pero también con más oportunidades de escalar y de ser reconocidos. Nosotros debemos además también de mirar hacia aspectos más técnicos en cuanto a la educación se refiere. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández durante sus gobiernos instaló los centros tecnológicos llamados ITLAS, que nos aseguran un mayor retorno en un menor tiempo. ¿Por qué? Porque allí entran jóvenes a estudiar en las diferentes áreas tecnológicas y en apenas 2 años pues ya están preparados para estar insertados en el mercado laboral. Pero otra parte en la educación que es sumamente importante es que tenemos que volver a lo básico. Lo básico, cuando hablo de lo básico, me refiero a los valores, me refiero al amor a la patria, a enseñar equilibrio, respeto, igualdad, para ver si disminuimos en algo los altos índices de violencia, la convivencia en paz. Ustedes no recuerdan cuando son jóvenes todavía todos, sí, pero cuando eran más jóvenes. Aquí todos son jóvenes, pero no recuerdan en las escuelas cómo se afianzaban esa parte de los valores patrios, del respeto, del derecho a los demás. Eso es algo a lo que tenemos que sí, excelente. Eso es algo que tenemos que definitivamente retomar si queremos revertir muchas cosas que se están dando en la sociedad, y ya eso será en un largo plazo porque no es algo que se logra en un corto plazo, pero para
mejorar todos esos aspectos. En cuanto al empleo, hay que definitivamente disminuir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Hay algunos, especialmente hombres, que no están de acuerdo con esta afirmación, pero definitivamente sí, es un hecho, se ve en todas las empresas. Hay que incentivar también el empleo a los jóvenes para evitar que ellos tomen las calles para delinquir, para ir a delinquir, mediante tal vez incentivos a empresas que lo contraten. Entonces, esos son básicamente los puntos en los cuales a mí me encantaría trabajar. Muy bien, doña Ingrid Mendoza, un honor para nosotros tenerla aquí en esta cabina del Gobierno de la Mañana. Nosotros muy honrados y además admirados. Doña Ingrid decía nosotras, pero es que nosotras con Reinaldo era una de las plataformas en la que ella trabajó vehementemente, con mucha pasión y con mucha lealtad al liderazgo de Reinaldo Páez Pérez. Yo creo que doña Ingrid es un referente del buen comportamiento, de una mujer decente, de una mujer entregada a la labor de la familia, demostrando que en los equipos pueden ser en política, que no competía con Reinaldo, sino que juntos hacían un equipo competitivo, un equipo exitoso. Y sin duda es una mujer muy decente y de un fino trato. Creo que el presidente Fernández no pudo tener una mejor compañera de boleta en usted, que representa lo mejor de la familia dominicana y una prenda en extinción, que es la lealtad. El comportamiento que tiene hoy es una lealtad todavía más grande todavía para mi amigo Reinaldo Páez Pérez. Yo creo que es un gran honor para el Gobierno de la Mañana y para la política que usted esté haciendo esta actividad, porque enaltece la actividad, le da nivel a la actividad, y a nosotros desde la oposición lo vemos como una afirmación positiva de que el debate tiene que ir increciente, y qué bueno que usted esté asumiendo este rol. Quisiera preguntarle, así como Susana la vincula a temas importantes de la política pública del presidente Fernández como candidato, quisiera preguntarle cómo ha sido el proceso de esa estructura de mi amigo Reinaldo, cómo ha sido ese proceso de incorporación a la campaña de la Fuerza del Pueblo y cómo pues ha ido eso generándose en los pueblos y provincias. Rey tenía una estructura en todo el país, y cómo ha ido esa parte a través suyo incorporándose a la actividad de la Fuerza del Pueblo. Sí, gracias por tus palabras, de verdad, hacia nosotras y hacia Reinaldo. Efectivamente, como dices, desde el año 2005 nosotras creamos el movimiento Nosotras con Reinaldo para apoyar las aspiraciones a senador en ese entonces de Reinaldo, y fuimos su brazo ejecutor en todos los programas sociales que realizaba Reinaldo, especialmente lo que eran los campamentos de verano, las charlas, los operativos odontológicos. En el 2014-2016 pues asumimos por designación de su equipo político la dirección de la mujer en todo el país. Caminamos cada paso siempre junto a él, con mucho orgullo. Parte de lo que soy en política se lo debo, por supuesto, a Reinaldo, con que me enorgullece no solamente haber trabajado política, sino haber compartido tantos años de vida. Realmente en 40 años en la política que ejerció Reinaldo y unos 20 en campaña electoral, se forma una gran base, una gran estructura de muchos dirigentes, no solamente en el distrito, porque él también era el secretario general y tenía la oportunidad de estar en contacto con la dirigencia de todo el país. Se forma una gran estructura, muchos de los cuales nos han acompañado y les agradecemos. Otros pues vendrán pronto para acá porque tienen todavía ese deseo y ese sentimiento de admiración a todo lo que significó, a todo lo que hizo Reinaldo, y ven en nosotras pues esa continuidad de lo que era el trabajo de Reinaldo. Y aquí estamos con las puertas abiertas para todos aquellos que no se han decidido aún. Lo queremos muchísimo y aquí también les esperamos. Ingrid, definitivamente tú eres una mujer. ¿Dónde? Tú eres una mujer que llena de mucho orgullo al género, no solamente por tus condiciones como mujer, sino también por tus condiciones
como profesional y por la visión que tienes de la buena política, de la política decente, de la política con propuesta y de la política con principios. A mí me gustaría conocer tu opinión sobre la política que ha aplicado el gobierno en lo que tiene que ver con un tema que es crucial y que toca a la familia dominicana, y es el alto costo de la vida. Definitivamente que lo que tenemos hoy pareciera ser que las políticas han sido muy desacertadas. Las familias tienen que enfrentarse con una situación de una canasta básica sumamente alta. De hecho, la del primer quintil supera por mucho los ingresos de una familia promedio, clase media, baja, media. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, es como dices, el alto costo de la vida ya es algo insostenible, principalmente lo que se refiere a la canasta familiar. Hay la gran mayoría de nuestra población con los bajos salarios que percibe, no puede llegar a fin de mes haciéndole frente a los costos que representa un hogar. Es más, no al fin de mes, no, muchas veces ni al fin de semana siquiera, a menos que no sea con préstamos o quizás con algún SAN que tome por la comunidad o por el barrio. Y es algo que realmente hay que ponerle atención. Dentro de las propuestas del presidente Fernández, dada su experiencia, su capacidad en el manejo de crisis, como lo vimos en el pasado, pues está todo este tipo de soluciones. Ingrid Mendoza, bueno, compañera de varios grupos políticos, culturales de WhatsApp, creo que celebré mucho su elección y que haya aceptado estar en la boleta, porque creo que aporta decencia y lealtad, que en política eso es muy escaso y muy perecedero. Reinaldo era una persona también muy leal y franco. Eso en comunicación y política, la franqueza, se paga su precio por ello. El pasado lunes santo, cuando se dio esa rueda de prensa de la Alianza de Rescate RD, se habla ahí como que el abrazo fue muy frío, como que el acercamiento fue pobre entre esos líderes de esa división del 2019. ¿Usted entiende que esas heridas de verdad se cerraron en esa alianza que va con candidaturas separadas, pero que tiene también alianza a nivel de senadores? Ese rompimiento del cual ustedes fueron testigos, tan ácido en el 2019, ¿se habrán sellado esas heridas? Una muestra de ello fue precisamente la celebración de esa actividad. Estaban allí juntos, somos hermanos, venimos del mismo padre, y allí estábamos juntos. Bueno, yo en lo particular, por un tema personal, no pude estar presente. Le había presentado mis excusas al presidente, inclusive desde el mismo momento de nuestra selección como candidata a vicepresidencial, le había dicho que tenía un compromiso familiar para todos esos días, pero luego ocurrió esa actividad. Pero ahí estaban todos ellos, estaban juntos, lo vi muy felices y yo también me puse feliz de verlos juntos. Ingrid, me gustaría saber, ver la perspectiva, tu comentario, porque habla de 3 ejes que te gustaría trabajar en el aspecto que tiene que ver con la salud, el tema de la educación, que son los ejes transversales, perdón, de los ejes fundamentales. Pero dentro de la salud hay un eje transversal que es los más preocupantes. Altas estadísticas de niñas iniciándose a temprana edad en el sexo, aumento creciente de embarazos en niñas y adolescentes, niñas pariendo niños y abandonadas en muchísimas estructuras sociales por su familia, porque aumenta el nivel de la carga económica en familias pobres. ¿Cómo visualiza esa situación que se está dando no solamente en la República Dominicana, pero obviamente que nos afecta directamente a nosotros? ¿Y qué hacer en términos de educación para que nosotros podamos por lo menos disminuir un fenómeno que se convierte en una retranca al desarrollo integral, al desarrollo social y al desarrollo económico de esas mujeres que hoy son niñas, pero que mañana serán adultas? Sí, es así, es un tema altamente preocupante
De ahí que mi interés por uno de los temas sea la educación. Eso tiene que ver mucho con la formación, con la educación, con todo lo que se está viviendo. Yo creo que necesitamos muchas campañas de concientización en muchos aspectos. Uno es ese de embarazo en adolescentes, de drogas, de deportes con los muchachos que pues cuando no tienen otra cosa que hacer, pues se van a delinquir, cuando no tienen ningún otro aliciente en sus comunidades, en sus colegios, de practicar hábitos saludables, deportes, otras cosas, pues nada, se van a veces a buscar un hombre mayor que las mantenga y que le dé todo lo que pueden ver en Instagram o demás. Tenemos que volver hacia la educación, hacia la concientización. Por eso mi interés en esos ejes. Esos ejes lo abarcan prácticamente todo lo que es familia. Ingrid Mendoza, qué bueno tenerla aquí. Y sobre todo me sentí muy bien y muy orgullosa de que pudiera aceptar esa oportunidad y que pudiera asumirla desde el primer momento. Así es que es una persona a la que le tengo mucho respeto y mucho cariño, y al igual que Abel compartimos espacios interesantísimos donde la hemos visto desdoblarse, hemos visto a esa mujer, pero yo he tenido la experiencia política y sé que a pesar de que el público no se imagina la vinculación que tiene la pareja con el político y la vida política, yo sé que es complicado porque no hay forma de que tú puedas vivir una vida política sin tú poderla compartir con esa persona que está comenzando el día y terminando el día. ¿Qué tan dura es la política para la esposa de uno de los políticos más relevantes de los últimos tiempos de la República Dominicana y quien ahora decide asumir ese paso, sabiendo que hay días duros? Así es. Muy interesante, de verdad, tu pregunta, porque llama mucho a reflexión y a una revisión de lo que ha sido nuestra vida en los últimos años, en las últimas décadas. La mujer de verdad nunca la tiene fácil. Es algo que ha venido siglo tras siglo. Hemos venido de una sociedad patriarcal llena de machismo, muros que hemos tenido que derribar, pero las mujeres, especialmente las dominicanas, estamos llenas de una fortaleza admirable, que hacemos frente a las adversidades, y así como otras mujeres, pues yo también pues lo hago y nada, y entrego el alma, corazón en aquello que yo creo, en aquello que yo entiendo que es lo mejor, no para mí, sino para la colectividad, para el país. Y eso he hecho siempre. Ingrid, tiene muchos años ya en la política. Unos cuantos. Sí, hemos tenido muchos años en esto. Esta campaña se nota muy diferente a las campañas anteriores, para ser una campaña presidencial y congresual. O sea, no se ven las actividades festivas, alegres, no se notan. Básicamente uno ve las cosas en las redes sociales, en los medios de comunicación como ahora. O sea, ¿tú crees que deberíamos seguir el ritmo en este mes que falta de campaña, o tú le vas a proponer al líder que se activen más, que hagan fiestas, que hagan caravana, que se muevan? Porque está como media aburrida, ¿verdad, la cosa? Bueno, pues parece que no sé, que usted no ha ido a ninguna de las fuerzas del pueblo, porque mire... No, la fuerza del pueblo no he ido, le confieso pues que le no. Invito. Ni he ido ni he visto. Venga conmigo, no lo ha visto, pues entonces no está leyendo las noticias. Que él habla de la de Abeles. Ni está revisando las redes. No, por ejemplo, de la de Luis, que la está haciendo en Palacio. Yo hablo de la de Luis, que la hace en Palacio los lunes. No, pero eso ya es otra cosa. Que yo hablo. No, esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, nosotros estuvimos el pasado...
Nosotros estuvimos el pasado domingo en Santo Domingo Norte y como tú dices, eso fue una fiesta, pero una algarabía. Pero no eso, yo sé que se hacen actividades, porque yo participo en algunas, pero no se siente igual. No, eso fue un derroche pero de no personas. Se siente igual, lo que yo estoy queriendo es que se sientan más, o sea, esa es mi inquietud, más que una pregunta, es una inquietud que le manifiesto para que usted la transmita más para adelante, a ver si se animan y animan esto, es eso. Bueno, pues vamos a hacerlo más animado. Permiso, doña Ingrid. Vamos a tomar en cuenta su consejo y consideración y vamos a hacerlo más animado de lo que lo estamos haciendo, porque de verdad le invito. Vamos a aprender esto, vamos. No, pero le invito a que venga conmigo para que usted vea. Feliz de acompañarle. Ay, qué bueno. Para que usted vea. Feliz de acompañarle. Ya usted empezó con los lentes verdes, o sea que no va a ser. Estos lentes me los regaló el líder el día de la reunión conjunta ya. Bueno, pero eso me los voy yo a llevar. Sí, yo se los regalo a usted. Bueno, ahí está, Fernando. Ingrid, mira, interesante el recorrido de muchas de las preguntas, interesante que mucha gente vea, conozca. Quizás no he tenido el privilegio de escucharle hablando específicamente de problemáticas públicas y de los aspectos de las propuestas. Eso es muy interesante. Yo me voy a ir a volver a un aspecto primigenio y es la política como tal. ¿Cómo decirle a la gente buena, a la gente decente, a la gente preocupada por su país, a la gente preocupada por su comunidad, por su municipio, por la juventud, que sigue siendo el camino idóneo para las grandes transformaciones? Y no porque no lo sepamos nosotros, lo decimos porque penosamente los malos resultados de mucho de la política tradicional se ha transferido a antipolítica. Hay un libro muy muy bueno de un politólogo español, Daniel Innerarity, que habla de la política en tiempos de la indignación. Y esa indignación no ha hecho a la gente buscar mejores políticos, sino refugiarse a veces en la crítica a todo componente de la política. Hay un letrero ahí en la Doctor Delgado, bajando el Palacio, a ver quién es el Palacio, de un señor, no lo conozco, cerca de mi mamá, que dice: si usted es político es ladrón. Y yo digo, wow, qué grave error de pensamiento. Qué forma tan errada qué forma tan frustrada de desahogar a veces los propios problemas que ha generado la política tradicional. En ese sentido, ¿cómo decirle, cómo convencer a tanta gente que por ahí ya no siente, digamos, ningún entusiasmo por militar, simpatizar, unirse, participar, visibilizar sus propios reclamos a través de la política tradicional? Sí, es así, quizás comportamientos que no son los generales en la política llevan a muchos a pensar de esa manera. Toda excepción tiene su regla, toda regla tiene su excepción. Y en la política hay mucha gente buena, hay mucha gente dispuesta a darlo todo por un mejor país. Y especialmente hay muchas mujeres súper valiosas y nosotros representamos junto al presidente Leonel Fernández un proyecto que encierra la capacidad, la trayectoria, la experiencia de él y la esperanza que representamos, y que en el spot que en el cual aceptamos la vicepresidencia de la República, lo decía, que yo quiero que la esperanza se convierta en un himno que sea cantado por todos los dominicanos. Esa es mi forma de pensar. Yo creo que hay una política diferente, hay una política que se está haciendo hacia lo humano, desde el corazón, y es la política que a mí me gusta y la que yo quiero llevar a cabo, realizar. Es importante, sí, que eso conecte, porque hay tantas cosas. La idea utilitaria de la política solo para el nombramiento o solo para la contrata, todo eso necesitamos mejorarlo, sobre todo en una época donde uno de los espíritus que más está de moda es el cinismo. Hay mucho cinismo también, y eso hay que de alguna manera combatirlo con esa parte tan orgánica. Con su permiso, vamos a ir a una pausa y al regreso estaremos una vez más recorriendo con las preguntas de nuestros compañeros para conocer esas motivaciones, esa visión de quien acompaña la candidatura presidencial de Leonel Fernández, y que en el caso de Ingrid Mendoza ya lo ha dicho, aspira no solo a convertirse en una compañera de boleta. Sabemos que los vicepresidentes
de un tiempo acá, muy bien lo decía ella, han sido instrumentos muy útiles de políticas públicas, y lo hemos visto incluso en cada uno de los cuatrenios, como uno ha sido ministro de Educación, otro ha sido ministro de Trabajo, otro ha sido quien ha encabezado, decía Susana, otras políticas dentro del Estado. Vamos a la pausa, venimos con más en este programa del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, muy especial, con la presencia de Ingrid Mendoza, candidata a vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo. A las 10:19, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Hay un fenómeno que se llama Jungle Fever. Cuando un forastero o una forastera llega, generalmente todo el mundo cambia sus prioridades. Sí. Atención, Julieta. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Rosendo, vamos a aprovechar la presencia de Ingrid Mendoza, la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, y con quien ya hemos tenido pues una interesante ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Claro, y no podemos dejar de saludar la presencia aquí de don César Fernández, gran amigo de este programa y dirigente meritorísimo de la Fuerza del Pueblo. Gracias. Ingrid, secretario de propaganda, César. El proceso electoral municipal recién pasado de la campaña dejó muchas quejas, sobre todo entre la oposición política, que incluso ha llevado esos reclamos ante organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuál es el nivel de compromiso de las autoridades, sobre todo de la Junta, de quienes organizan el proceso, de las garantías que ustedes ahora como oposición política entienden que deben de ofrecerse a la población y sobre todo a la comunidad política para un resultado que no genere las quejas que hemos visto en las últimas semanas? La Junta Central Electoral es el organismo que tiene a su cargo la celebración de las elecciones y todo lo que tiene que ver con ellas, y como tal debe generar la confianza en la población y en los partidos políticos de que el proceso que se realice sea equilibrado, sea justo y que esté lleno de garantías. En ese aspecto, los partidos han sometido una serie de peticiones que para un buen desenlace de las elecciones yo creo que deben ser examinadas por la Junta y jugar a ese equilibrio y a esa justicia que debe preponderar en ese día. Ingrid, César quiere agregar algo sobre ese tema. Precisamente, y me disculpan, pero aquí la entrevista de doña Ingrid, aquí estamos sencillamente como acompañándole por el Comité Nacional de Campaña. En el tema de la Junta hay algo que nos preocupa. La oposición representada por Rescate RD, como dice nuestra candidata vicepresidencial, llevó un documento donde la Junta ha resolutado parcialmente en las solicitudes que hemos hecho. Y confiamos plenamente en la honorabilidad de los magistrados, pero como que vemos como que para ejecutar lo que se está pidiendo lentitud. Y básicamente me refiero con toda responsabilidad al tema de la Policía Militar Electoral, que hemos solicitado que se cambie al director y no ha sido posible. Hay una tosudez con ese tema y un simulacro que ocurrió este pasado fin de semana se evidenció una vez más que no hay control sobre este órgano tan responsable de las elecciones, porque en el simulacro estaban supuestos estar los delegados y suplentes delegados de los partidos, pero una vez más la Policía Militar Electoral permitió que tuviera cualquiera, que tuviera todo el mundo, y el PRM hizo exactamente lo mismo que en febrero, que avasalló con la cantidad de gente. Entonces eso nos sigue preocupando como partido y reiteramos la solicitud de que sea removido por otro oficial del mismo rango y la misma capacidad que tiene el actual director, para que haya unas elecciones justas, por lo menos en esa parte, el 19 de mayo. Ingrid, ya casi estamos terminando, Ingrid, porque tengo un compañero que a mitad de entrevista se nos descontrola, Fernando. Todavía está tranquilo, pero yo lo voy a agarrar porque ya me quería quitar la pregunta. Quería hacerla a él. Ingrid, se burlan mucho, se están burlando del presidente Fernández, que ha asumido un tema de los altos precios de la canasta familiar, que ha hecho propuestas
puntuales, sencillas para su discurso que nos tiene acostumbrados, pero puntuales, diciendo que hay que revisar una política de subsidio, de ayuda durante el primer año, si él llegara a la presidencia, y que hay que eliminar el tema de la tasa cero, que trae productos terminados y que crea una competencia desleal con nuestra clase industrial. ¿Tú entiendes válido ese discurso? ¿Tú crees que ciertamente es una crítica importante para el electorado ahora hacer propuestas sobre bajar los productos de primera necesidad? ¿Lo puedo soltar ahora ya? Por supuesto que sí. Es evidente, solamente tenemos que preguntar a cualquier persona en la calle cómo está el costo de la vida y especialmente de los alimentos. El mejor termómetro para eso somos nosotras las mujeres que nos están escuchando en sus casas. ¿Por qué? Porque sobre nosotros recae especialmente, aunque haya a veces una pareja que también aporta al hogar en lo económico, sobre nosotras recae el compromiso de ir a comprar, de saber cuánto cuestan los alimentos, los gastos de la casa, los útiles escolares, las meriendas, etcétera. Y definitivamente es un grito unificado donde quiera que, a cualquier lugar en que tú vas, a cualquier provincia en que tú visitas, es eso, el alto costo de la vida, que no hay agua, que no hay electricidad, todos los problemas que agobian a nuestra sociedad, y que con la capacidad, la experiencia, la trayectoria de Leonel Fernández y sobre todo la voluntad política que él tiene, pues a partir del 16 de agosto vamos a cambiar todo eso. Ingrid Mendoza, en un eventual próximo gobierno, en el caso de ustedes que están apostando a Leonel Fernández, tendrían que asumir una posición como país frente a la situación haitiana. ¿Cuál es la posición personal y partidaria de Ingrid Mendoza frente a lo que estamos viviendo? Yo entiendo que personal, la migración es algo que se da normalmente por educación, buscando educación o simplemente una mejor forma de vida. Cuando la migración se hace de una manera organizada, planificada, pues eso aporta al desarrollo sostenible de un país. Pero cuando se hace de una manera masiva, desorganizada, sin ninguna planificación, como está ocurriendo en la República Dominicana, pues entonces ya se convierte en un problema que puede atentar contra nuestra soberanía nacional. Nosotros, los dominicanos, nos caracterizamos por ser personas solidarias y lo hemos demostrado en todo tiempo con todos los inmigrantes, pero específicamente con nuestros vecinos, que son los que tenemos más cerca. Lo demostramos, por ejemplo, cuando el terremoto del 2012, las primeras manos que llegaron a brindar su solidaridad a aquel país destruido por aquel terremoto fuimos los dominicanos, pero también es una pena ver cómo los nuestros dominicanos a veces no pueden ocupar una cama en un hospital porque esa cama la tiene un inmigrante ilegal. O a veces, por ejemplo, no puede participar en la construcción de una obra, en un determinado trabajo, porque ese puesto está ocupado por un inmigrante ilegal. Entonces se necesita voluntad política para resolver ese tema. Está bien ir a dar un discurso bonito en algún organismo internacional, está muy bien levantar muros, usar drones, cámaras, todo ese tipo de cosas, pero tenemos que cohesionar el discurso con la acción. No podemos ir por un lado con una acción y las ideas por el otro. Nosotros tenemos leyes migratorias que hay que aplicar y que definitivamente todo el que está ilegal en nuestro país debe ser devuelto al país al cual pertenece, siempre respetando los derechos humanos sobre todo. Ingrid, bueno, cuando te oigo hablar sobre ese tema, que tenía otra pregunta, me surge entonces hacerte una pregunta, espero que no sea atrevida. Ajá, claro.
Tú, Ingrid, la candidata a vicepresidenta del partido Fuerza del Pueblo, ¿crees que el gobierno ha manejado el tema haitiano con un doble discurso? Es lo que dije. En otras palabras, es lo que dije. Ingrid, mira, hay un tema muy importante y neurálgico ahora mismo en el país que tiene la atención, y es el sistema carcelario. En los gobiernos del presidente Leonel Fernández fue que más se avanzó en el desmonte de ese sistema tradicional, aberrante, corrupto, que después de un tiempo vuelve y persiste. ¿Cuál crees tú, cuál es tu visión, qué tú piensas que debemos hacer? ¿Cómo erradicar esos altos niveles de presos preventivos que hay en nuestras cárceles y mejorar ese sistema de manera que podamos darle condiciones más dignas y lograr la rehabilitación de los privados de libertad, que al final vuelven a la sociedad? Sí, así es. Mi opinión en ese sentido es que es imposible, que hay que ponerle un punto final a eso de que los presos preventivos que no han sido condenados, que no se le ha probado una culpabilidad, estén conviviendo con los condenados. Yo creo que hay que buscar una solución. La solución es esa, y eso también evite el hacinamiento que hay en las cárceles. Ingrid, uno de los debates que han surgido por obra y gracia del Espíritu Santo después de los resultados de los comicios municipales pasados es que se unifiquen en un solo día nuevamente las elecciones, que se gasta el doble, que hay muchos riesgos, que no hay separación de poderes, que la arrastre. ¿Qué usted favorece? ¿Que se mantenga así o que se vuelva cada 2 años o un solo día todo? Municipal y congresual y presidencial. Sí, yo creo que es conveniente hacerlo en un solo día, y porque eso disminuye mucho los costos, inclusive también lo de las campañas y las campañas que se dan entre los mismos candidatos y ese tipo de cosas. Pero también en torno a eso, yo favorecería que se vuelvan, en cuanto a las mujeres, a las listas cerradas y con alternancias hombre-mujer, para asegurar no solamente una mayor participación de la mujer, sino una real selección de la mujer, porque los resultados arrojados en las municipales, donde de 158 municipios, solamente 16 mujeres, tiene que llamar la atención. Eso está muy lejos de un 50%. Entonces eso no significa un avance de la mujer, eso es un retroceso. Y sin la mujer, sin la participación efectiva de la mujer en la sociedad, no hay democracia. Felipe. Sí. Ingrid, me gustaría hacer más que una pregunta, una reflexión. Ahorita estaba acá el vocero del gobierno, don Homero Figueroa, y él establece que mínimamente, de acuerdo a sus datos conservadores, tienen una diferencia de 40 puntos porcentuales, pero contrasta mucho eso con la agresividad que tiene el gobierno en la compra de dirigentes de la oposición al por mayor y detalles. ¿No le preocupa a ustedes, como partido de oposición, como candidata vicepresidencial, el tema de la gobernabilidad? Porque una cosa es la legalidad con que puedan surgir los gobiernos, y otra cosa es la legitimidad con que surjan los gobiernos. Entonces, esto es una especie como de Dios rogando y el mazo dando. Por un lado, intento destruirte comprándote todos los dirigentes, y por otro lado, te necesito para gobernar tan pronto pasen las elecciones, porque ya el presidente ha anunciado que se reuniría con los candidatos en caso de ganar las elecciones. ¿Es preocupante el tema de la gobernabilidad, o de repente todo pasa y todo queda? Bueno, pero según esas declaraciones, entonces no será necesario realizar elecciones, porque si tiene, ¿cuánto fue? ¿Un 70%? ¿Un 65%? Él dice que hay una diferencia mínima conservadora de un 40% en términos conservadores. No creo que sea así, pero como dijo el presidente en su locución de ayer, el juego no se gana hasta que no se termina.
Yo creo que sí, que todo eso es muy preocupante y en cuanto a las compras que refiere de dirigentes, siempre hay que hacer una distinción en eso. Hay personas que abandonan los partidos porque dejan de creer en la mística de ese partido o porque ya el partido al que ellos se unieron no es lo que representan. Hay otros que lo hacen por motivos estrictamente personales, normalmente económicos. Es una pena que esos... Y hay otros que lo hacen, disculpe, por la lealtad al poder, porque siempre hay un... Sí, exacto. Es una pena que esas movilizaciones de un partido a otro se den por asuntos económicos y que esos sean con recursos del Estado. Es una pena, realmente atenta contra la democracia, atenta contra los partidos, pero estamos aquí dando la pelea contra todo eso. Doña Ingrid, ¿cómo usted se siente? Yo me siento en paz, feliz, en equilibrio. ¿Por qué la pregunta? No, es una pregunta como todas. Me veo muy bien. Es una pregunta. Me siento muy bien. Él se la hace a se ve bien. Sí. Es una pregunta como todos los demás. No me digas. Algo le coge de sorpresa. Pues me cogió de sorpresa. Pues yo estoy en paz, en equilibrio, feliz, me siento muy bien. Qué bueno. En todas las áreas de mi vida, gracias a Dios, porque trabajo para eso todos los días, desde que me levanto. Excelente. Y tengo mi fe puesta en Dios, Él es mi centro, entonces el que tiene su fe puesta en Dios siempre está bien. Ingrid, no importan las adversidades, las adversidades, siempre estamos bien. En equilibrio también. Si tuviera la posibilidad de solucionar, no solo vía, vamos a pensar en la varita mágica, que sería una política pública acertada y rápida, si pudiera elegir un solo de los problemas nacionales más importantes, ¿cuál sería el primero, si tuviera ese botón mágico que solucionaría el día de hoy Ingrid Mendoza en caso de poder hacerlo? Uno, el más importante, el que elegiría como prioridad solucionar. Uno que lo encierra a todos, bienestar integral. Que todo el mundo tenga bienestar, paz, tranquilidad, felicidad, alegría, que esté orgulloso del país donde viva, donde nació, donde vive, donde nació, donde viven sus hijos, y que tenga la esperanza de que cada día esto va a ser una mejor nación. Con ese mensaje concluimos, cerramos esta interesantísima entrevista. Gracias, Ingrid, ojalá que se haya sentido bien y que le volvamos a tener acá. Si Dios quiere. Claro que sí. Gracias del alma, Ingrid Mendoza. Se suman. Candidata a vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, y también en todo momento, eso sí ha sido, digamos, sin interrupción, una ciudadana que de hecho a través de sus redes participa, opina, también nos deja ver parte de su pensamiento, de su opinión sobre distintas problemáticas. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con el Gobierno de la Mañana, pausamos y volvemos. Llévatelo, Cunde.